Bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que voy a explicar este problema de inducción magnética. Nos dice el problema que una barra conductora de longitud L, esta que estamos viendo aquí, masa M y resistencia R, se libera desde el reposo y desliza hacia abajo por unos carriles conductores paralelos que tienen forma de U, como estamos viendo aquí. Y deslizan puesto que están formando un ángulo θ con la horizontal. Los carriles se cierran en su parte inferior por un conductor paralelo a la barra, es decir, la U que estaba diciendo antes. Tal y como se indica en la figura. Chicos, ¿qué pasa en esta figura? Tenemos una ventana que se está cerrando. Y si tenemos una ventana que se cierra, el flujo magnético está cambiando. Y si el flujo magnético cambia, ¿qué es lo que aparece? Una fuerza electromotriz inducida, tal y como nos indica la ley de Faraday-Henry-Lens. Bien, en esa región existe un campo magnético B uniforme perpendicular al plano horizontal sobre el que se apoyan los carriles y dirigido hacia arriba. Ver figura. Se desprecia el rozamiento entre la barra y los carriles, así como la resistencia eléctrica de esto y del conductor inferior. El movimiento de la barra primero es acelerado, convirtiéndose posteriormente en uniforme. Razonar físicamente por qué ocurre esto. Determinar la velocidad límite que alcanza la barra en su caída. Determinar la fuerza electromotriz inducida en el circuito y el valor de la corriente que lo recorre cuando la barra alcanza la velocidad límite. A partir de ese instante comprobar que se cumple el principio de conservación de la energía. ¿Qué hubiera sucedido de haber tenido B sentido contrario? Bien, vamos a ver, en primer lugar, ¿por qué aparece una fuerza electromotriz inducida tal y como les acabo de indicar? Pues porque la barra está cayendo, la ventana se está cerrando y sabemos que siempre que haya variación de flujo, fíjense, la barra inicialmente está aquí, después la barra va a estar aquí, después la barra va a estar aquí, después la barra va a estar aquí, etcétera. Estamos cerrando la ventana, por tanto hay variación de flujo. Ese flujo, ¿cuánto vale ese flujo? Pues recordemos la definición de flujo. Flujo es la integral sobre una superficie de B por diferencial de S. Un detalle a destacar es que, vamos a fijarnos, aquí estaría diferencial de S, cuidado, que B y diferencial de S no son paralelos, porque recordemos que diferencial de S es perpendicular al plano que representa, siendo así que este ángulo de aquí es θ. Es decir, que la expresión aquí me va a quedar que el flujo va a ser la integral de módulo por el coseno del ángulo que forma. Me queda entonces que el flujo es la B, hago la integral diferencial de S, que es S, por coseno de θ. Detalle importante, ¿qué es lo que está cambiando aquí? El área S, porque si yo a esta distancia la llamo X, esta distancia X está cambiando. De tal manera que yo puedo escribir aquí que flujo es BL X por coseno de θ. Y como a mí lo que me interesa para allá la fuerza electromotriz, porque recuerden que la fuerza electromotriz es menos la derivada del flujo respecto del tiempo. Recordemos que este signo menos lo que me está indicando es que el sentido de intensidad de corriente se opone al efecto que se está produciendo. Chicos, ¿qué efecto se está produciendo cuando esta barra está bajando? Que cada vez entra menos flujo. Por tanto, tiene que girar de tal manera que esté creando campo magnético así, en este sentido. ¿Y cómo tiene que girar para crear campo magnético en ese sentido? Así, tal y como estoy indicando ahora. La intensidad de corriente va así. Como pueden comprobar rápidamente, si aplican la regla de la mano derecha. Con los 4 dedos marcan el sentido de la intensidad, el dedo pulgar les está diciendo cómo sale el campo B. Por tanto, ya sé cómo está girando la intensidad. Muy bien. Y entonces, ¿cuánto vale? Pues hago la derivada, y si yo derivo esto, resulta que la fuerza electromotriz vale B, L, coseno de θ por la derivada de X, que es V. ¿Qué sucede? Que tal y como indica el problema, al principio, esta varilla se está acelerando. Y ahora veremos por qué. De tal manera que esta velocidad V es variable, va en aumento. Y por tanto la fuerza electromotriz está aumentando. Digo al principio porque nada más ponerse esto en movimiento va a pasar una cosita. Y es que tenemos una intensidad de corriente I que está dentro de un campo magnético.
¿Y qué le pasaba a un circuito cuando estaba en el interior de un campo magnético? Que sobre él aparecía una fuerza magnética que era I, la integral de diferencial de L por B. Luego, cuidado, porque tenemos que ser capaces de hallar cuánto vale esa fuerza magnética B. Vamos a fijarnos en lo siguiente, y es que yo aquí tengo la intensidad I, y aquí tengo el campo magnético B. Si yo digo que la fuerza magnética que aparece es I, la integral de diferencial de L por B, recordemos que diferencial de L se toma en el sentido de la corriente. Diferencial de L se toma en el sentido de la corriente. Si yo multiplico vectorialmente diferencial de L por B, aplicar la regla de la mano derecha, si tú vas de diferencial de L a B, ¿hacia dónde sale la fuerza magnética? Así, hacia atrás. Que se va a ver mejor en la siguiente figura que les voy a poner. Vean, les pongo este plano inclinado. Vamos a ver el plano inclinado desde aquí. Si lo veo desde aquí, estaría viendo esto. Miren. Desde esta vista, yo tengo aquí la varilla. Este es el ángulo θ. Este es el peso P. Peso P que está haciendo que baje. Bueno, realmente lo que está haciendo que baje es esta componente del peso. Peso seno de θ. Y esta que viene hacia adentro, que sería peso coseno de θ. Muy bien. ¿Qué va a pasar? Que esta varilla está ganando velocidad. Y esa velocidad está redundando en la fuerza electromotriz inducida, con lo cual está redundando en la intensidad. Es decir, que la fuerza magnética, que es I la integral de diferencial de L por B, vean chicos, aquí B va aquí hacia arriba, esto es B. Y diferencial de L está saliendo del plano de tu móvil o de tu ordenador. Fíjate, si yo multiplico diferencial de L por B, aquí tengo la fuerza magnética. Esta es la fuerza magnética. De manera que la fuerza magnética también tiene dos componentes. La fuerza magnética coseno del ángulo y la fuerza magnética seno del ángulo. Lo escribo por aquí. Fuerza magnética seno del ángulo. Esa componente de la fuerza magnética está haciendo que que la normal no sea igual a peso coseno del ángulo, sino que la normal aquí es igual a peso coseno del ángulo más fuerza magnética seno del ángulo. Que no es relevante, sino que simplemente está haciendo que se pegue más al plano. Como no existe fuerza de rozamiento, es irrelevante. Pero al principio la intensidad es pequeña, porque la fuerza electromotriz inducida es pequeña. Recordemos que la fuerza electromotriz la acabamos de hallar. Era BLV por coseno del ángulo. Cuando empieza por aquí la varilla a caer, en esta primera parte, la velocidad es pequeña. Velocidades pequeñas, intensidades pequeñas. ¿Por qué? Porque recordemos que la intensidad es el voltaje entre la resistencia. Es decir, que la intensidad es BLV coseno de θ entre R. Decía que la intensidad al principio es pequeña, pero como va en aumento, llega un momento en el que esta componente se hace igual a esta. Y a partir de ese momento baja con velocidad constante. Es decir, chicos, aquí, como bien plantea el problema, se divide en dos partes. En una primera parte, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y en una segunda parte, movimiento rectilíneo y uniforme. Y en esta zona, que es movimiento rectilíneo uniforme, ¿podemos calcular la velocidad límite? Claro que sí, porque lo único que tengo que decirle es que la fuerza magnética seno del ángulo, sea igual a, coseno del ángulo, la fuerza magnética coseno del ángulo sea igual a peso seno del ángulo. Fuerza magnética, ¿cuánto vale? Pues no he acabado de resolver esta integral. I
L por B, porque vean que forman un ángulo de 90 grados, entonces me va a quedar la integral de B por diferencial de L por seno de 90, que es 1, la B sale fuera, me queda la integral de diferencial de L, que es L, ¿vale? Entonces me queda aquí que la fuerza magnética vale I LB por coseno del ángulo es igual al peso, que es mg, seno del ángulo. ¿Y dónde está escondida aquí la velocidad? Pues aquí, la velocidad está escondida aquí, dentro de la intensidad, porque vean aquí la fórmula de la intensidad. Y ahora mismo estamos hablando de velocidad límite. Al decir que sean iguales, estoy hablando de la velocidad límite. Por tanto, para hallar la velocidad límite, lo único que tengo que hacer es poner que B, L, V, límite, coseno del ángulo, entre R, por L, por B, por coseno del ángulo, es igual a mg, seno del ángulo. Aprecien que está todo en función de los datos del problema. Por tanto, como quiero hallar la velocidad límite, como yo lo que estoy buscando es hallar esto, lo único que tengo que hacer es armarme de paciencia y despejar, teniendo cuidado de no equivocarme. Despejamos. Y nos queda que la velocidad límite, vale, paso la R multiplicando, RMG, seno de tita, entre B, L cuadrado, no, B cuadrado, perdón, B cuadrado, L cuadrado, coseno cuadrado. Si no me he dejado algo por ahí en medio, que creo que no. Vale, pues eso es. Bueno, pues simplemente despejar. Pues aquí tenemos entonces la velocidad límite, y con esta velocidad solo te tienes que venir aquí, sustituir y simplificar, porque verán que se irá una B con una B, una L con una L, la R se irá con la R, y así ya podrán hallar entonces la intensidad con la que va a tener el circuito una vez la varilla se mueva a velocidad constante. Dice, a partir de ese instante comprobar que se cumple el principio de conservación de energía. Fíjense que a partir de ese instante en el que la velocidad permanece constante no hay variación de energía cinética. ¿Y a qué se debe? A que la pérdida que está teniendo de energía potencial la está robando la fuerza magnética que está intentando frenar a esa varilla. Por tanto, aquí la conservación de energía de esta energía se debe a que se conserva, porque lo que está perdiendo de energía potencial gravitatoria lo está robando la fuerza magnética. Y finalmente, si B hubiese tenido sentido contrario, no cambia nada, porque se sigue cerrando la ventana. Lo único es que el giro de la intensidad iría en sentido contrario al que hemos hecho el problema. Pero el problema, la forma de trabajar es indiferente, que el campo magnético B vaya hacia arriba o que vaya hacia abajo, se hace exactamente igual. Pues nada, espero que este problema te haya gustado, un problema muy bonito, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.